Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde aquí, desde Basel. Vengo otra vez con una nueva historia y esta vez voy a estar leyendo en el libro de Marcos, en la Biblia, capítulo 12. Se trata de la parábola de los labradores criminales. Así lo titula esta traducción. Y dice así: Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó con una valla, construyó un lagar y levantó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. En el tiempo oportuno envió un criado para recibir de los labradores la parte correspondiente del fruto de la viña. Pero ellos le echaron mano al criado, lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado y ellos lo hirieron en la cabeza y lo llenaron de injurias. Luego mandó a otro y a éste lo asesinaron. Y lo mismo hicieron con muchos otros, a unos los hirieron y a otros los mataron. Cuando el amo ya únicamente le quedaba su hijo querido, lo envió por último a los viñadores pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Y echándole mano, lo asesinaron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el dueño de la viña? Llegará, hará perecer a esos labradores y dará la viña a otros. ¿Qué palabra? Esta es una parábola contada por el mismo Jesucristo, por el mismo Señor Jesucristo cuando anduvo en Jerusalén, en Israel, durante su ministerio. Jesús mismo iba predicando el Evangelio del Reino y él mismo les hablaba por parábolas. Más abajo en la historia dice que sus adversarios comprendieron que Jesús se había referido a ellos con esta parábola. Por eso trataban de apresarlo, aunque finalmente desistieron y se marcharon porque temían a la multitud. Entonces, esta palabra es una historia que Jesús contó refiriéndose a la casa de Israel, refiriéndose al pueblo de Israel, que fue el pueblo elegido por Dios. Y el Señor me decía: ¿acaso esta palabra no tiene vigencia hoy para mi iglesia? El Señor me hacía esta pregunta y me ponía una inquietud en mi corazón. ¿Acaso esta palabra, mi palabra, no tiene vigencia hoy para mi iglesia? Y el Señor ponía en mi corazón algo fuerte. Este hombre labrador plantó una viña, la cercó con una valla, construyó un lagar y levantó una torre. El mismo dueño de la viña la cercó, la preparó, la trabajó, construyó un lagar y levantó una torre. Y puso a arrendatarios y labradores y se fue de viaje. ¿Qué va a pasar, me decía el Señor, cuando yo venga a ver los frutos de mi viña, a ver los frutos de mi casa, a tomar mi vino, el vino que se prensa en el lagar, cuando venga a tomar los jugos de las manzanas del lagar? ¿Qué va a pasar? Esto el Señor me ponía muy fuerte y me daba temor esta palabra, esta pregunta que hoy el Señor ponía en mi corazón. ¿Acaso mi palabra no es vigente para mi iglesia, para la niña de mis ojos, para la iglesia que Jesucristo, mi Hijo amado, compró
con su propia sangre, porque yo lo entregué. Ay, me decía el Señor, ay de esos labradores arrendados que no están cumpliendo la obra y que les ha mandado, dice así, les ha mandado labradores, les ha enviado profetas, les ha enviado mensajeros, les ha enviado palabra y no han querido oír y no han querido cambiar. Y una parte que el Señor me ponía era en el verso. Dice que el Señor envió en el versículo 2 unos labradores, pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Y en el verso 4 dice, otro volvió a enviarles otro criado y ellos lo hirieron en la cabeza y lo llenaron de injurias. Qué tremendo que el Señor manda sus siervos, sus hijos, los profetas, a dar palabra y los hieren en la cabeza. Y el Señor me decía, los insultaban, los tildan de locos, no les entienden y los llenan de confusión. Los desprestigian, hablan mal de ellos porque no creen. Creen que yo solamente hablo a ellos. Mucho cuidado con creer que nosotros somos los únicos a quienes Dios nos habla y Dios no habla a nadie más. Mucho cuidado con tener la autonomía de la voz de Dios. Dios habla por las personas que Él quiere, a los niños, a los pequeños, a los ancianos, por sueños, por visiones, por palabra, por mensaje. ¡Qué honor! Meditaba yo. ¡Qué gran honor que un día un profeta venga a darte palabra! Que Dios se acordó de ti y te mande a uno de sus hijos, sus siervos los profetas, y se acerque a ti y te dé una palabra. Pero el orgullo es más grande que los cielos, y piensan muchos que son dueños de la voz y la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Esta palabra es vigente también para la iglesia de Jesucristo. Y dice el Señor que Él vendrá pronto y pedirá el pago de los dones, los talentos, los frutos y del vino. Yo busqué en el diccionario antes la palabra lagar, antes de leer esta historia, y lagar era el depósito donde se prensaban las uvas. Lagar era la prensa donde se prensa la aceituna. Lagar era también donde se ponían las manzanas y se hacían los mostos, los jugos de manzanas. Y el Señor vino y vendrá. Y el Señor mandó a sus hijos, a sus siervos los profetas, y no los quisieron escuchar. Los hirieron, los desprestigiaron, los rechazaron y los mandaron con las manos vacías, porque no quisieron escuchar. Ay de los arrendatarios que lo hacen por conveniencia propia. Ay de los siervos que no cuidan de la viña del Señor. Ay de aquellos, porque el Señor está cansado. Está cansado. Él mismo vendrá a recoger a sus pequeñitos. Él mismo vendrá a recoger a sus ovejitas. Mientras meditaba en esta palabra antes de grabar, el Señor me hacía recordar cuando leía la palabra y quería estudiar en las escuelas teológicas. Y cuando leía la palabra, el Señor me dijo, cuidado con teologizar mi palabra. No teologices mi palabra. Mi palabra es vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra es mi soplo de vida, que cada mañana es inspirada por mí de acuerdo a sus nuevas misericordias en gloria.
cada mañana. Yo soplo nueva vida en mi palabra y mis misericordias son nuevas cada mañana. No esquematices mi palabra, no teologices mi palabra, porque cada mañana, como el maná caía sobre el pueblo de Israel en el desierto, mi palabra vive y sopla vida cada día de una manera nueva, nueva, porque Dios no es un Dios de ayer, de anteayer o de hace 1000 años. Dios es un Dios de hoy, de ayer y de mañana. El Señor estará haciendo grandes cambios. Está levantando un nuevo ejército, un ejército con el Espíritu. Un ejército de obreros llenos del Espíritu Santo. Un nuevo ejército que ande en las señales de Jesucristo. Un nuevo ejército que ande bajo las señales y prodigios de los apóstoles. Mi espíritu cayó en Pentecostés sobre todos los que estaban ahí, hombres y mujeres. Pero había un requisito, tenían que todos estar en el mismo sentir y en el mismo corazón, unánimes. Al principio habían muchos más, como 500, pero les tomó un mes orar, orar y clamar. Y fueron saliendo hasta que quedaron 120. ¿Por qué fueron saliendo los otros? Porque los que se fueron no estaban en el mismo espíritu de los 120. Y cuando los 120 estaban unidos y los que no tenían que estar ahí se fueron, cayó por primera vez el fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia de Cristo necesita. Eso es lo que mi iglesia necesita. Mi iglesia no necesita dinero. Mi iglesia no necesita más enseñanza, más diplomas, más estudios. Mi iglesia necesita mi espíritu. Porque todo lo que van a conseguir no es con nada, ningún recurso humano de esta tierra. No es con espada, no es con ejército. Es con mi espíritu. Mi espíritu es lo que mi iglesia necesita. Qué tremenda palabra. El Señor ha hablado, ha inquietado mi corazón y me ha empujado, podría decir, me ha incomodado, me ha inquietado para grabar este mensaje, esta palabra, porque Él está cansado de enviar profetas, siervos y labradores, y no han querido escuchar. Y Él mismo estará levantando una generación como el valle de los huesos secos, un ejército bien armado. Sé bendecido, espero que esta palabra haya sido una espada que haya penetrado dentro de ti, porque todo mensaje de Dios tiene un propósito y su palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ella fue enviada. Un abrazo, bendiciones y adelante con Cristo Jesús. Hasta la próxima.